Hola, soy Cecilia Flores Castañón y formo parte de una comunidad de personas que creemos en el liderazgo auténtico femenino. Uno que construye y articula, que nos hace ver a todas como parte de un mismo espíritu. Un liderazgo colectivo que transforma para bien de todos. En Women CEO y Women See Hoy, creemos en las habilidades propias de las mujeres a liderar y gestionar espacios. Y queremos que todas y todos y cada uno de ustedes que escuchen este podcast se lo crean. Y en todo caso, que este modelo de liderazgo se convierta en la pauta a seguir. El mundo y las organizaciones requieren de más mujeres en todo espacio de toma de decisiones, pero por sobre todas las cosas, el mundo requiere de un liderazgo inclusivo, de un liderazgo que construya, de un liderazgo que articule y en el cual nos podamos escuchar. Porque estamos en tiempos de cambio, complejos, impredecibles, y aquí nadie queda atrás, todos nos necesitamos, con nuestro talento, nuestras experiencias, nuestro conocimiento y por supuesto nuestras visiones de vida. El día de hoy estamos reunidas con Juana Moyo. Juani es socia líder de Human Capital de PwC Perú. Juanita querida, coméntame. Me gustaría que conversemos sobre tu trayectoria, cómo has llegado a la posición que estás actualmente, qué comentarios te gustaría compartirnos sobre aquellos momentos claves que te llevaron a seguir esta línea, no solamente profesional, sino de cómo luego de toda la trayectoria has llegado a cómo estás en estos momentos. Hola Ceci, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, a ver, te comento. Yo soy contadora de profesión, ¿ya? Y tú dirás, ¿cómo contadora está ahora como socia de Human Capital? Entonces, el tema es largo, ¿no? Yo entré a PwC de practicante. En PwC es una firma de auditoría, consultoría, donde una persona cuando entra va haciendo carrera y puedes llegar desde practicante hasta socio. Obviamente vas ascendiendo en función de una cierta calificaciones, perfiles, temas técnicos, etc. Entonces yo entré como contadora al área de consultoría. Cosa rara también porque en ese tiempo, estamos hablando de muchos años atrás, la consultoría no era tan conocida. Entonces tú entrabas a consultoría y era como que hacer un montón de cosas. Y fue un tema que realmente a mí me gustó mucho y es algo que me impactó en mi carrera. ¿Por qué? Porque entrando a consultoría yo aprendí muchas cosas que un contador, digamos, en la parte de una empresa sola, no las aprende tan rápido, porque en una empresa tú trabajas solo para esa empresa y desarrollas una serie de actividades solo para la empresa. En la parte de consultoría no solo atiendes diferentes empresas en diferentes sectores, sino también diferentes tipos de servicios. Para obviamente en esos servicios tenía yo que tener cierto conocimiento contable, ¿no? De acuerdo. Entonces, yo entré, como te digo, con mucha ilusión, inicialmente pensando seguir la carrera de auditoría, pero bueno, cuando entré, como te digo, la posición que se abrió fue consultoría y un poco a ciegas entré. Y la verdad es que han pasado ya 30 años y nunca me desanimé ni me arrepentí de haber entrado por esa vía. Ahora, ¿cómo fue mi crecimiento? Em, Tú pensarás, pues, en una firma auditora, 30 años atrás, obviamente siempre se pensaba que los socios eran los hombres, ¿no? Porque era una cosa tradicional, no era una cosa que... Una cosa natural. Claro, algo natural, o sea, era así, ¿no? Así es. Simplemente nadie lo discutía, era Así así. es. Entonces, las mujeres trabajábamos y había una cosa bien, como te digo así, bien separada sin querer, porque la mujer trabajaba y lo que sucedía normalmente era que la mujer podía llegar de repente hasta gerente, a veces a directora, pero ya una vez que la mujer se casaba y tenía su familia, normalmente renunciaba, porque ya era Imagínate. un tema, sí, claro, o sea, ya era un tema, como te digo, natural, Ujú. de que tú ya no tenías la posibilidad de avanzar. ¿Por qué? Porque tenías La otras familia. responsabilidades, la familia y te dedicabas a eso, ¿no? Así Entonces, es. lo normal era eso. Entonces yo, la verdad, cuando entré como practicante, me gustó tanto que me ofrecieron un montón de veces posibilidades de salir, pero a mí me gustaba mucho mi trabajo. Una de las cosas que tú tienes que, si te quedas en Pricer, porque realmente te apasiona lo que haces, ¿ya? Entonces a mí toda la vida me apasionó lo que hacía, me quedé. Y yo no tenía en mi cabeza, digamos, el tema de que si voy a ser socia o no voy a ser socia. Esa no fue mi idea, pero sí tenía en mi cabeza que yo quería avanzar, quería Ujú. ascender, quería seguir creciendo. Y Ese que era mi te, punto y que te gustaba lo que y hacías. que me gustaba lo que hacía. Ujú. Entonces,
Y así fue, ¿no? Entonces, es más, esa fue una de las razones también por las cuales yo antes de Price, yo practiqué en otras empresas, pero siempre yo veía que habían como techos, ¿no? Me iba a quedar en una empresa haciendo una sola labor por muchos años, en otra empresa yo tenía que esperar pues mucho movimiento para poder avanzar. Entonces yo en Price lo veía así como un tema de acá hay línea de carrera, ¿ya? Ujú. Y bueno, el tema es que en el tiempo empecé a asumir más responsabilidades, ya encargándome de áreas. Yo soy la líder también de outsourcing, como soy contadora. Mi línea de servicios al final, yo de consultoría, pasando por una serie de actividades y de responsabilidades, terminé como socia a cargo del área de outsourcing. Y el área de outsourcing tiene muchas personas, porque somos más de 180 personas, y había que administrar todo el tema del trabajo, del equipo de trabajo. Entonces ahí fue donde yo empecé también a desarrollar muchas actividades, iniciativas relacionadas con Human Capital, porque la idea era que este equipo, que era tan grande, estuviera siempre integrado a la firma, siguiera los valores de la firma. La forma de trabajo del outsourcing es, digamos, tú representas realmente el área de administración o contabilidad o planillas de la empresa. Entonces tú tienes que tener una serie de lineamientos de tu empresa, pero también de la firma. Entonces, hay unos retos bien importantes en cuanto al tema de integración y el sentido de pertenencia que tú tienes que tener con el equipo. Mm. Entonces, bueno, Ujú. resulta que cuando empecé a trabajar en eso, como que ya esta parte, digamos, de más relacionada con el recurso humano, con el capital humano, yo también lo empecé a trabajar más de cerca. Hasta que llegó un momento en que ya yo dirigí el área, pero yo era directora, todavía no era socia. Llegué a ser directora, llegué, digamos, de una forma muy natural hasta el grado de director y luego me quedé ahí. Entonces, sí me quedé ahí porque como que ya no avanzaba, ¿no? Ujú. Entonces se pasaban los años y yo esperaba, porque yo, una de las cosas que tenemos las mujeres, que seguramente lo vamos a seguir conversando en la entrevista, es que la mujer normalmente hace su trabajo y está pensando de que tiene que llegar en algún momento el reconocimiento, De acuerdo. pero no lo dice, Así ¿no? es. Entonces, eso es algo que me pasó a mí. Eso, Ujú. eso cambiaría yo si es que pudiera retroceder el mundo, el De tiempo, acuerdo. y yo diría, tenía en ese momento que hablar Ujú. antes, Ujú. ¿no? Entonces, pero yo sentadita esperaba que alguien viniera y me dijera, bueno, lo estás haciendo bien, entonces vas a ser socia, ¿no? Entonces, y eso no se daba, ¿ya? Y a lo largo de la carrera, mientras yo estuve, yo entré en el año 90 a Price como practicante y recién en el año 2005 hubo la primera mujer socia que fue Nancy Young. Y cuando ella entra como socia, ahí fue como que nos abrió la mente a todas diciendo, Ujú. oye, pero entonces si hay una, pueden haber más, ¿no? Y Maravilloso. ahí fue donde yo decía, bueno, en algún momento me va a tocar. De Y acuerdo. esperé, hasta que llegó un momento que yo veía que se pasaban los años, pues estábamos 2007, 2008, 2009 y no había nada. Y en un momento hubo una persona, y ahí entra otro tema de recomendación para las mujeres, es a veces nosotros necesitamos un empujón y un empujón de alguien que nos pueda sponsorear. Mm. Hubo un socio que entró a trabajar en mi área, yo trabajaba en el área de consultoría, y hubo un socio que pasó al área de consultoría para desarrollar, digamos, el área de consultoría. Este socio había sido previo líder de Assurance, de auditoría, y también líder de TLS, de Tax. Entonces él pasa a Advisory como para hacer un ordenamiento y ya después pues también retirarse, porque justo estaba en las fechas ya para retiro, entonces pasó por 2 años a Advisory. Y cuando él pasa, él me conocía muchos años, pero él no trabajaba directamente conmigo. Y cuando él pasa, lo primero que me pregunta a mí un día es, oye, pero si tú haces tantas cosas y manejas todo el área, ¿por qué no eres socia? Entonces yo le dije, no sé, o sea, no sé. Y la conversación ahí salió porque yo ahí le conté a él toda mi historia y le dije, yo no pido nada, no pido que me ofrezcas nada, pero sí creo que debes mirar mi trabajo. Y Ujú. si ves mi trabajo y esto funciona adecuadamente, yo creo que tú eres el que me tienes que decir a mí si voy a llegar o no voy a llegar a la sociedad. Ujú. Y él se comprometió, porque él me dijo, o sea, tampoco me ofreció, porque la idea, como te digo, en ese momento yo no quería que me ofrezcan algo, yo solamente quería que me digan, ¿va a pasar o no? Ujú. Y él se comprometió y mira, esta conversación con él fue en abril del 2011 y en noviembre del 2011 él me estaba pidiendo mis papeles para presentarme y en enero del 2012 me hizo socia. O Mira sea, tú. en meses se Mira. logró lo que yo Mm. había estado esperando por años. Increíble. Entonces ahí entra también una recomendación que yo le doy a las mujeres, ¿no? O sea, siempre tienes que buscar de alguna manera hacerte tú también notar las cosas que haces bien. O sea, no te puedes quedar callada, no puedes asumir, porque a veces, como te digo, nosotros somos así, un poco más
Creemos que va a caer, que sí, como hacemos todo tan bien, el reconocimiento viene y viene la así palmadita al es. hombro y sabes que eres la persona. E No, no, incluso nos no sentimos llega mal, así. claro, incluso nos sentimos mal cuando alguien dice, no, pero ¿cómo voy a decir que yo hice esto? Así es. Al contrario, debes decirlo, ¿no? Entonces, en este caso también, o sea, cuando yo conversé con este socio y le contaba todo lo que hacía, según yo le contaba cosas, entre comillas, normales para mí, y él cuando lo escuchaba me decía, pero si haces todo esto, ¿por qué, no? Entonces, y ahí yo también reaccionaba y decía, claro, tiene razón, yo nunca levanté la mano para decir, oye, por si acaso estoy haciendo todo esto, entre comillas, bien, ¿no? Es el famoso, perdón, Sí, Juanita, el sí, famoso síndrome de la impostora, ¿no? Que correcto. tanto dicen de Ujú. que no nos la creemos y decimos, no, eso no, no Es es verdad, verdad. es verdad. Y mira, ese creo que fue la primera experiencia que a mí me zamaqueó en mi vida, Mm, porque a lo largo de la carrera yo fui creciendo porque normalmente si técnicamente eres bueno, lo puedes hacer. de Entonces acuerdo. tú vas avanzando. Pero esa vez a mí sí me zamaqueó el hecho de que dije, ¿por qué no hice esta conversación un poco antes? ¿No? Ujú. Pero igual ya lo había hecho. Y si te das cuenta, la primera socia mujer fue en el 2005 y yo fui la segunda en el 2012. O sea, después de 7 años. ¿No? Wow. Entonces, bueno, siguió el tiempo y de ahí ya casi en el 16 o 17, porque en ese momento a mí me subieron, hay dos, digamos, rangos de socios en la firma. Uno es de socio local y el otro es socio internacional, ¿no? Se llama Associate Partner y el otro es Equity Partner. Entonces, al final ya yo fui Equity Partner en el 2017. Cuando yo subo a Equity Partner, ahí fue donde yo también empezaba, yo decía, oye, pero ¿por qué somos sola? En ese momento ya éramos 6 mujeres socias, pero ¿por qué somos tan pocas? De acuerdo. ¿No? O sea, ¿por qué en tantos años solamente somos 6? Si podemos ser más. Y en ese momento yo trabajaba en tax porque si bien es cierto, mi área de outsourcing inicialmente estaba dentro del área de consultoría, en el 2014 nosotros pasamos al área de tax and legal, porque el Ujú. outsourcing, digamos, está más relacionado con el tema tributario, etcétera. Entonces pasamos allá. Y en ese momento yo empecé a trabajar con el que ahora es el socio principal, que se llama Orlando Marquesi. En ese tiempo Orlando era socio de el área de tax, ¿no? Entonces trabajaba muy cercana a él y yo ya empecé a conversar con él bastante previo al 2017, o sea, al 14, 15, 16. Yo conversaba mucho con él del tema de lo de género, ¿no? Pero cuando él entra ya socio principal, que fue en el 2016-17, ya yo lo moví un poco más en el sentido de decirle, oye, Orlando, tenemos que hacer algo. O sea, no Ujú. me parece a mí que debemos seguir así, ¿no? Y entonces Orlando, de verdad, no es por nada, pero también ahí entra otra cosa. Tienes que tener, para trabajar estos temas, tienes que tener el compromiso genuino de los líderes de donde estés trabajando. De O acuerdo. sea, Orlando como socio principal, él lo primero que me dijo, Juanita, me parece bien, encárgate. Y basta que me diera el encárgate para que yo empezara a avanzar y empezara no solo a dejar de tener miedo, sino a buscar cómo ayudar, De porque ese era el acuerdo. punto. O sea, Ujú. yo era contadora, yo trabajaba en la parte de contabilidad con una serie de cosas adicionales, más de gestión, más gerenciales, pero yo no tenía nada que ver directamente ni con recursos humanos ni con diversidad. De acuerdo. Entonces me empecé a preparar. Es más, incluso en ese momento había una persona en Markets, que era una gerente, muy buena ella, y al comienzo cuando yo le dije quiero empezar a trabajar esto, ella me decía, pero no, no sabes nada de esto. Me decía, no sé, ¿para qué te vas a un tema así como que para qué te vas a meter en esto, no? Y me decía, pues hay otras organizaciones que están más avanzadas, nosotros no. Pero así como que también me incló más para decir, pero ¿por qué nosotros no? De acuerdo. Y esta persona, que inicialmente estaba media escéptica, al final fue una de mis más, o sea, de las personas que más colaboró conmigo en todo este proyecto, ¿no? Porque se dio cuenta que lo estábamos haciendo en serio y se dio cuenta también que tanto Orlando como yo queríamos sacar esto adelante. Entonces, mira, a lo largo ya de esos años, que será pues 2007 en adelante, 17 en adelante, perdón, 2017 ya son 7 años, hemos podido hacer muchas cosas en PwC que yo creo que son cosas muy importantes. Hoy día hemos revisado una encuesta, hoy mismo hemos revisado una encuesta de cómo la firma se siente en cuanto al tema de diversidad e inclusión de lo que estamos trabajando, cuál es la percepción que ellos tienen, si es que tienen aceptación o no. Y mira, hay un montón de preguntas, pero lo más importante que es
el porcentaje de satisfacción que tienen las personas de PwC en este tema de diversidad e inclusión es de 97.6%. ¡Qué maravilla! ¿Ya? O sea, Excelente. ese porcentaje de satisfacción no lo tiene ninguna otra iniciativa de las que estamos haciendo. Y es genuino. Exacto. Qué Entonces, interesante. ahí es donde yo me quedo diciendo, y con Orlando justo conversábamos ahora y me dice, Juanita, esto lo hemos hecho bien. Y de verdad que sí, lo hemos hecho bien porque Ay, Juanita, hemos trabajado el tema del cambio cultural, claro, que fue difícil porque muchas personas no sentían que esto agregara valor. Hay muchas personas que ni siquiera sentían que hubiera un problema, porque esa es otra, ¿no? A veces empiezas a trabajar en esto, pero te dicen, pero ¿cuál es el problema? Sí. Así es. O sea, no existe un problema, te dicen, ¿no? Y otra cosa más, que a veces una persona, o sea, la profesional, a veces piensa que porque ella lo hizo y llegó bien, todo lo demás no pasa nada, pero no es así. O sea, si a ti te fue bien y tú avanzaste y qué gusto que estés en la cima, no puedes pensar que el resto tiene la misma oportunidad, porque no necesariamente es así. Además, las brechas y los indicadores y los niveles que vemos de violencia de género nada más te muestran de que hay un problema real. Es ¿no? correcto. Y lo ves a diario, porque al fin y al cabo tú te vas a una reunión, estás con otros profesionales y vas a ver que el mansplaining existe, ¿no? Que una persona habla y no se le va a escuchar, ¿no? Que hay bromas todavía de género, ¿no? Sí. Que todavía hay miradas hasta sexistas respecto a la mujer, o sea, cosas que no deberían pasar. Uno ni imaginarse que algo así, pero es parte de la cultura y la forma como la gente se expresa. Y yo creo que justamente ahí es donde entra la responsabilidad que tenemos las empresas, ¿no? Porque este tema no solamente es de las 4, 5, 10, 20 empresas que estemos trabajando en esto, sino ya es un tema es más grande. Va a ir no solo a la empresa, sino ya va a ir a la comunidad, va a ir a un tema social, va a ir al país. O sea, el tema se va agrandando y se va haciendo mucho más amplio. Y si no empezamos a hacer algo, aunque sea de esta parte pequeña para afuera, entonces no vamos a tener nada. Entonces, cuando uno dice, por ejemplo, a veces yo voy a las reuniones de los comités o hacemos proyectos, contigo hemos hecho estudios, estamos siempre preocupados en ver qué otra capacitación le damos a las personas, etcétera. Y, por ejemplo, uno dice, no, si esto realmente queremos que funcione, tenemos que hacer no solo esto, sino tenemos que hacer más. De acuerdo. Porque la idea es que esto trascienda. Entonces, si tú dices, estoy perdiendo mi tiempo, no estás perdiendo tu tiempo. Lo que estás haciendo es invirtiendo para que este movimiento, digamos, o esta manera de pensar realmente llegue realmente al cambio de las personas, o sea, que se produzca un cambio. Y que el tema cultural también, que es un tema de años, porque años lo hemos vivido así, lo que tú decías ahorita de las bromas, ¿no? Ahora tú escuchas una broma, inmediatamente te das cuenta de que eso está mal. Así es. Hace de repente 3, 4, 10 años atrás, hasta uno se reía de la broma. Así es. Porque era una broma. Entonces, y la persona que lo decía asumía de que estaba bien. Entonces, si nosotros no ponemos un hasta aquí y no controlamos eso, entonces eso va a seguir pasando. Y lo maravilloso es que las empresas, pues, son las grandes generadoras o que pueden contribuir a forjar esos valores sociales que necesitamos fortalecer. Correcto. Cuando las empresas hacen bien las cosas, pues no solamente sus colaboradores comienzan a tener una lógica y una forma de pensar diferente, sino que estos colaboradores lo llevan a sus casas y los proveedores también llegan y todo se convierte en un círculo virtuoso. Por ello que incidir en empresas comprometidas con estos valores de la diversidad, la inclusión, la conducta empresarial responsable, el respeto a los derechos humanos, ahí ya me sale mi beta personal, correcto, pues hacen que precisamente logremos sociedades mucho más satisfechas con no solamente el desempeño de las empresas, sino también con una sociedad que las escucha y las respeta. Y entonces el gran valor de las correcto, de las que empresas. Justamente ahí entra el tema de lo que es la sostenibilidad, ¿no? Claro. O sea, porque dentro de la sostenibilidad, una de las patitas que tiene la sostenibilidad justamente es el tema de diversidad. Total. Entonces ahí es donde tú dices, no, si quieres una empresa realmente sostenible, si quieres una empresa que realmente promueva los valores, promueva un cambio cultural, promueva justamente
que el talento sea el que se maneje y no simplemente el hecho de decir hombre o mujer, no, sino es el talento al que tú le tienes que dar la oportunidad. Entonces, si tienes que tener un espacio seguro, ahí entra también lo del, por ejemplo, el tema de hostigamiento, tienes que tener un espacio seguro. O sea, hay una serie de iniciativas, de actividades, proyectos que tienen que tener las empresas para que todos estos conceptos lleguen a un punto de encuentro y realmente pues se haga un cambio hacia la sociedad, ¿no? De hecho, son expresiones de lo que las empresas hacen para demostrar esa conducta responsable. Pero Juanita, tú nos has comentado lo que te motivó, ¿no? Cómo quisiste generar este cambio, cómo te preguntabas y te decías, a ver, ¿por qué hay tan pocas? ¿Qué puedo hacer? Ya encontraste a Orlando y con Orlando pudieron construir también juntos, él te escuchó, tú pudiste influir positivamente, pero la pregunta iría, ¿qué te motivó, más allá del deseo de decir, ay, ¿por qué estas cosas son así? O sea, ¿qué te motivó? O sea, ¿qué característica, no sé, qué motivación particular has tenido desde el inicio de tu carrera, ¿no? Para estar pensando en esto de incluir a más y que más se beneficien. Porque hay que decirlo, Juan, y no todo el mundo tiene esa actitud. Sí. No todo el mundo la tiene y creo que vale la pena centrarnos en eso para saber qué es lo que te Yo motivó creo o que te una de las motiva. cosas que yo siempre he tenido y desde chica, yo siempre me ha gustado trabajar en equipo y siempre me ha gustado aportar. O Ujú. sea, es algo que me interesa. O sea, ayer me hacían una entrevista por otro tema y me preguntaban, me decían que cuál eran mis 3 puntos que yo reconocía de la firma y que me habían aportado a mí. Y yo decía, o sea, son los valores de la firma. Dos, es el tema de que trabajas ahí con pasión, o sea, tienes que hacer las cosas con pasión para que te salgan bien. Y tres, es el legado que vas a dejar. Mm, Entonces, ese es mi punto para mí. O sea, desde chica, cuando yo aprendí a entrar a una firma en donde yo era una practicante y que poco a poco te iban formando para ir avanzando, porque así es, en la firma tú entras como practicante y empiezas como que todo es un trayecto de formación. Y conforme yo iba avanzando en mi carrera, siempre yo iba pensando, yo tengo que enseñar al que viene detrás de mí. O sea, siempre lo pensé. Nunca fui de las personas que decía, ah, bueno, pues tú tienes que saber, o allá tú cómo lo haces. No, no. Yo siempre pensé en eso. Entonces, hay un tema mío que yo siempre he tratado de ayudar al que viene, o de, como te digo, de dejar un legado en el sentido de que las personas que puedan avanzar tengan más posibilidades de las que yo tuve incluso. De repente a mí alguien no me enseñó algo, pero si yo lo sé, ¿por qué no lo voy a enseñar? ¿O por qué no lo voy a dejar? Entonces, ese creo también fue uno de los puntos y es el punto inicial por el cual yo digo, ¿por qué no hay más socias? Porque yo decía, si yo llegué, cosa claro. que al inicio, como te digo, nunca me imaginé, ni tampoco fue que lo busqué, porque no era que yo estuve desde chiquita pensando voy a ser socia, voy a ser socia. No era así mi idea. Mi idea era, me gusta lo que hago, quiero seguir haciéndolo y me quiero seguir aprendiendo, ¿no? Pero cuando yo decía, si yo ya llegué y si yo veo de que hay tanta distancia, ¿por qué no se puede hacer algo? Eso era lo chiquito, pero cuando ya entré a investigar más y sale lo que tú dices, los estudios en donde tú ves que solamente el 12% de mujeres son directoras al año 22 en el mercado de la bolsa de valores, tú dices, ¿por qué 12? ¿Por qué no pueden ser más? De acuerdo. O si no, también cuando ves el tema de hostigamiento y ves que hay tanto hostigamiento para mujeres, tú dices, ¿por qué tiene que pasar eso? Entonces ahí es donde tú ya te empiezas a cuestionar con data, te empiezas a cuestionar y dices, esto tiene que cambiar. Y creo que eso es lo que más me motiva ahora, porque ahora, por el lado de PwC, hay muchas cosas más por hacer, definitivamente. Siempre existen y por eso tenemos un plan y trabajamos eso. Esa es a la interna. Pero yo creo que a la externa, ya como organización, como dices tú, hacia el mercado, hacia la sociedad, hacia la comunidad, etcétera, yo creo que hay muchísimas cosas más por hacer, ¿no? Entonces ya, y eso que estamos hablando solamente de mujeres y mujeres ejecutivas. Mm, Cuando ya empiezas a hablar, por ejemplo, no sé, pues de mujeres en el interior uf, o de niñas, de gente joven, emprendedores, socias, emprendedoras. Entonces, uf, hay tanto por hacer que yo mucho. digo, ese es mi punto, ¿no? O sea, yo creo que si tú puedes aportar y si tú puedes ayudar a alguien, así a ti no te hayan ayudado, yo creo que eso es algo que realmente ni siquiera es porque me digan gracias, sino la satisfacción siempre va a ser para mí que la otra persona lo pueda hacer. Eso nada más. La verdad que tengo que comentar como infidencia que, claro, este son una serie de podcasts, pero los hemos grabado en un solo día. Y
Y qué agradable es confirmar esa actitud transformadora que tienen las mujeres. Sí. Por eso la verdad que cuando dicen de que, claro, el liderazgo femenino es transformador, es muy cierto, porque nosotras no solamente pensamos en nuestro Sí, bienestar, en nuestro sí, deseo, en nuestro querer, sí. o sea, hemos Pensamos en los estado, demás. pensamos en los demás, pensamos en nuestro entorno, Sí. pensamos en nuestras familias, no pensamos en el país, ¿no? Y nos preocupamos y nos sentimos que de alguna manera podemos influir para mejorar. Y lo hacemos, Juanita, lo Sí, hacemos. y que esas es justamente las características de lo que hablábamos, ¿no? O sea, cuando tú decías, o sea, qué características tienen las mujeres, ¿no? En el liderazgo, etcétera, y muchas charlas que yo incluso doy resumen, ¿no? El hecho de que, como dices tú, ¿no? O sea, uno, siempre trabajamos en equipo. De acuerdo. Siempre estamos viendo los detalles, o sea, somos muy detallistas. Siempre nos preocupamos de lo que piensan las otras personas. Siempre queremos solucionar problemas. A veces nos dicen, no, pero déjalo ahí. No, queremos solucionar, queremos saber porque las cosas que se quedan por encima no se arreglan. De O sea, acuerdo. la comunicación. Incluso a veces nosotros somos incluso un poco más directas. Podríamos ser, depende, incluso más crudas con la verdad. Pero es que preferimos ser honestas. Así No es. somos, o sea, somos diplomáticas, pero no somos mentirosas. De Entonces, acuerdo. hay muchas cosas estas cualidades, estas características que tiene el liderazgo femenino, creo que son de aporte, ¿no? Y por eso que cuando tú hablas, por ejemplo, cuando tú dices, en un momento también le preguntaba yo a una directora, le decía, ¿cuál es el aporte de una mujer en un directorio? Y me decía, ¿no? O sea, los diferentes puntos de vista, porque los puntos de vista desde la perspectiva de un profesional hombre y de la perspectiva de una profesional mujer son diferentes, se Total. complementan, que esa es la parte que se tiene que buscar, ¿no? De acuerdo. De acuerdo. Y ya para finalizar, porque me pasaría todo el rato hablando y verdaderamente es muy rico el mensaje que se recibe y que se transmite. Si tuviera que preguntarte un valor social que tú destacarías, que de alguna manera sientes que te ha acompañado en tu trayectoria profesional, personal, ¿no? Es que siempre está ahí en la mesa o que de alguna manera quisieras tenerlo aquí presente en esta conversación, ¿cuál sería? Yo creo que una de las cosas que me dijeron a mí siempre es que yo era muy empática, Ujú. ya siempre me han dicho eso. O sea, yo me acuerdo que uno de mis primeros jefes, que fue la persona que me contrató incluso, una vez me dijo, pues Juanita, tú eres la única persona que he visto en todo este tiempo que nunca te peleas con nadie. Me dice, tú siempre eres muy empática, o sea, siempre, como, es que yo trato por lo menos, trato siempre de, como te dije hace un rato, decir las cosas ciertas, pero también tener cierto tino, tener cierto cuidado, ¿no? O sea, no ir al enfrentamiento. Te Y no porque, preocupa el otro, exacto, y claro. no porque tenga miedo, sino porque Consideración, tengo una consideración. así es. Entonces, creo que esa es una de las cosas a mí que me ha ayudado mucho en mi carrera. ¿Ah? O sea, en el tiempo, yo creo, no te puedo ni siquiera contar con los dedos de la mano con alguien que yo haya tenido algún problema así serio, que yo diga, no le pude volver a hablar mi vida. No, Así no, no, es. nunca, Ujú, nunca. Ni con clientes, ni con personas de la familia, ni con amigos. Al ujú. contrario. Tengo muchos amigos que no veo de años y que nos vemos como si fuera ayer que nos vimos, ¿no? O tengo clientes que se acuerdan de mí, de que era practicante y me dicen, ay, pero tú debías esto, o sea, siempre, ¿no? Entonces, compañeros ex-Price, tenemos miles que nos paramos encontrando. E incluso me he encontrado con algunos que siempre me han dicho, tú me inspiraste en tal cosa o tú me diste tal otra. Y eso de verdad que es bien bonito, ¿ya? Y De no por acuerdo. soberbia, sino por, ¿cómo te puedo decir? Por darte cuenta que hiciste algo bien. Totalmente de Entonces, creo que acuerdo. es eso. Ujú. Muchísimas gracias, Juani. Excelente el mensaje y yo creo que de eso se trata, ¿no? El liderazgo auténtico femenino del cual hablamos y que no es exclusivo de las mujeres, porque de hecho yo creo que son características, la empatía, ¿no? La compasión, ¿no? El trabajo en equipo, el enfoque en el enfoque en el resultado, pero también el entorno, ¿no? Ver más allá de los temas puntuales, ver otras dimensiones, creo que eso facilita la toma de decisiones en todo nivel y por sobre todo nos humaniza más. Correcto. Así es que en mundos tan complejos y cambiantes como el actual, este liderazgo auténtico que estamos promoviendo creo que viene bien y muchísimas gracias por compartirnos tus reflexiones. Muchas gracias, Ceci. Muchas gracias. Realmente que este es un espacio creo que muy rico. Ojalá que realmente inspiremos a muchas más.
y que pronto pues seamos muchísimas más las que estemos trabajando en este tema, ¿no? Exactamente. Gracias por esta invitación. Hasta luego. Y bueno, aquí estamos. Women See Hoy, el podcast del liderazgo auténticamente femenino, pero sobre todo del liderazgo inclusivo, constructivo, reflexivo y articulador, ha culminado el día de hoy. Los invitamos a escuchar el próximo capítulo la siguiente semana en Spotify, YouTube y las redes de Women CEO, www.womenceoperú.org. Hasta la próxima.